años y una cómplice de solo 15 años. Él dijo, los dos merecen tener prisión, porque los dos estuvieron en la muerte de Roberto, participaron de esto. Mira, chiquititas, nenas, nenes del jardín, que venían a comprar acá, que Roberto los conocía. Son esos chiquitos que también le prepararon carteles con sus manitos dándole fuerzas a la familia. Y esto es también lo que agradecía hace un ratito Pedro. Decía, no puedo creer la cantidad de gente que vino, la cantidad de gente que nos acompañó. Yo no estuve hasta el final porque después hubo disturbios, pero no creo que haya sido la gente que pide justicia por mi hijo. Siempre puede haber un infiltrado, dijo, pero lo que nosotros queremos es vivir tranquilos, vivir en paz. Y la única forma es hacerlo con justicia. Por eso también vino hoy a agradecer todas estas muestras de cariño que le deja la gente, las flores, los mensajes, en los que piden además justicia, y no solo por Roberto, sino por todas las víctimas de la zona y víctimas en general. Porque ayer, además de la familia de Roberto, hubo muchos vecinos afectados por la inseguridad, y aquellos que no, pero que lo acompañaron, y pidiéndole además penas duras. Esto es lo que dijo Roberto, lo que dijo justamente el papá de Roberto, penas más duras. Sí, Maxi. ¿Cómo estás? Lili Caruso, bueno, está ahí en el lugar. Muy buenas tardes, Maxi. Lili, te voy a pedir ahora, vamos Sí. a meternos de lleno con el tema, que obviamente se ha metido también en el tramo final de la campaña electoral, digamos, ha irrumpido un tema que obviamente permanentemente está presente desde hace mucho tiempo, el tema de la inseguridad, que venía generando mucha tensión, sobre todo en el post-pandemia, digamos, cuando se abrió la economía, también hubo un rebrote fuerte de casos de inseguridad. Y el distrito, obviamente, sí. La Matanza, bueno, genera especial atención también porque, bueno, es un distrito el más poblado del país, el distrito clave del conurbano, y donde ha irrumpido de manera muy brutal, ¿no?, este asesinato y una serie de hechos ahí en Ramos Mejía, que sería, sí, digamos, la localidad aspiracional de La Matanza, ¿no? Porque es una localidad más, claro, de clase media, media baja, digamos, donde en general, bueno, se supone que se vive mejor que en el resto del distrito, donde hay localidades muy postergadas, sin ningún tipo de servicio y también con situaciones de inseguridad muy brutales, ¿no? Muy patentes en este tiempo. Lili, ahora volvemos, porque quiero estar ahí en el lugar. Sí. Simplemente hacemos la presentación del programa. Bienvenidos a todos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde de A24. Ahora vamos a hablar también mucho de economía, lo que está pasando en este tramo final de la campaña y qué puede pasar después del domingo. Vamos a hablar de qué está pasando con los depósitos en pesos y en dólares, y van a ver un dato que marca la expectativa de devaluación que hay del tipo de cambio oficial, cómo se están posicionando fuerte en base a esta expectativa los únicos que en la Argentina cobran en dólares, que son los exportadores. Van a ver cómo están previendo que después del domingo va a pasar algo con el tipo de cambio oficial y están moviendo fuerte y cubriéndose también frente a una suba del dólar oficial por parte de los exportadores. Liliana, a ver, vuelvo un poquito a lo que sucedió en las últimas horas ahí en Ramos Mejía, sí, y lo que ocurrió sobre todo anoche, ¿no?, con claro, esta manifestación frente a la comisaría, ahí que está ahí a 300 metros, ¿verdad?, de donde ocurrió el asesinato de Roberto, sí, del kiosquero. Exactamente, 300 metros nos separan nada más de la comisaría, pero la marcha había salido desde acá justamente a partir de las 6 y media de la tarde, se prolongó hasta altas horas de la noche. Lo que sucede es que hubo incidentes. ¿Por qué? Porque ya de un principio los vecinos estaban muy molestos, porque a 200 metros, nosotros te lo mostrábamos, ya había vallas por un lado, las típicas vallas que uno ve, por ejemplo, cuando vas a un estadio, y después tenés las vallas antiavalanchas, esas más altas, esas grandes, esas
negras, todo vallado. ¿Por qué? Porque no querían que los vecinos llegaran a la comisaría justamente para manifestarse. Esa marcha la encabezó Pedro, que estuvo acá hace un ratito también tratando de dar las gracias a todos los vecinos. Pero lo cierto es que hubo disturbios y que comenzaron fuertemente cuando uno de los policías le quitó la bandera a uno de los manifestantes y víctimas de la inseguridad. En ese caso era de Zaira Rodríguez, una chiquita de 20 años apenas que fue asesinada en Villa Ballester. A partir de ahí, a ver Liliana, mira, acá tengo la imagen, la verdad que no la vi. La provocación de la policía quiso estallar a los vecinos. Tenemos ahí el tape, lo tengo primero dentro de los tapes que me están mostrando acá en la planilla que tengo. Tenemos esa imagen, ese tape. De metal, después la sacaron y después vinieron los cordones policiales, que son estos que estás viendo ahora. A ver, Lili, comentá un poquito de cómo fue esta situación y voy a ir exactamente como está acá en la planilla de producción. Y estoy pidiendo el primer tape, que no lo vi, respecto a esto que estamos hablando, y después voy a ir exactamente como está acá ordenado en la planilla de producción. Comenta, Lili, por favor, completa. Sí, exactamente lo que te decía, que era el papá de Zaira Rodríguez, que llevaba la bandera de esta chica que corría karting y que la asesinan por robarle el auto en Villa Ballester. Porque acá había muchas víctimas de la inseguridad, no solo de Ramos Mejía. ¿Y qué dijo hoy? Incluso hablamos con el papá de Zaira, nos comentaba esto, que un subcomisario manoteó la bandera y a partir de ese momento todo este disturbio. Y el disturbio terminó con gases lacrimógenos que, te digo, llegaron hasta el móvil de A24 y de América. De hecho, un chiquito, una mamá refugió a uno de los nenes de 10 años arriba del móvil y varias personas del móvil tuvieron que bajar también porque los gases también habían hecho que llegaran a los móviles de prensa que estaban ahí cercanos. Y hasta un pie de un trípode, lo que nosotros llamamos un trípode que mantiene la cámara, también voló porque la gente se exacerbó a partir de ese motivo. ¿Por qué no podía llegar a la comisaría, Maxi? Del otro lado, hoy escuchábamos a Bernie que decía, bueno, tenía 30 detenidos y tenía que proteger la comisaría. La verdad que no, los vecinos no pensaron nunca ni incendiar nada ni hacer nada, solo querían manifestarse. Por eso esas imágenes que vos ves, que fueron lamentables, porque la gente, siempre puede haber algún infiltrado, pero la gente marchó en paz, Maxi. Una parte estaba allí y otra parte estaba acá, prendiendo velas, que todavía quedan los restos, y prendiendo flores. Eso es lo que pasó anoche, terminó muy tarde, pero bueno, los incidentes lamentablemente le pusieron un manto oscuro, si se quiere, a ese pedido de justicia, que era lo que los familiares querían hacer junto con los vecinos. Multitudinaria, Maxi. Liliana, la marcha voy a contar ahora, voy a mostrar ahora cómo Bernie explicó lo que vos decías. Bernie explicó por qué la policía tiró gases lacrimógenos, con el argumento de que había también otra irregularidad, que dentro de la comisaría había 30 detenidos, que es un drama habitual, digamos, en las comisarías, creo que de todo el país, no solamente la provincia de Buenos Aires, que como no hay penales, no hay cárceles, terminan estando los detenidos en la comisaría. Entonces Bernie dice, reprimimos a los vecinos, cosa insólita, la verdad que reprima una marcha de vecinos, porque temían un mal mayor, que hubiese una situación de vandalismo, que se incendiara la comisaría y tenían 30 tipos detenidos dentro de la comisaría. A ver si tenemos ahí el tape de Bernie en el que explica por qué lanzaron gases lacrimógenos, como decía Lili Caruso, a los vecinos. Provincia de Buenos Aires, en términos de seguridad, es un paciente en terapia intensiva, que está no grave, gravísimo. ¿Y sabe por qué hoy tuve que actuar como actuamos así? Con los gases lacrimógenos, como usted dice, porque tengo 30 detenidos, que si llegan a prender fuego la comisaría. Yo recuerdo en el 2018, cuando a Ritondo le prendieron fuego a la comisaría de Virrey del Pino, había 20.000 personas que acamparon durante 2 días, 20.000 personas en Virrey del Pino, porque habían asesinado a un colectivero, me acuerdo, pero tengo las imágenes acá en la cabeza.
si no me acuerdo, que era de la línea 602 Alcaraz, creo que se llamaba, prendieron fuego a la comisaría. A mí me prenden fuego a la comisaría, me calcinan 30 detenidos. Bueno, ahí estaba Bernie con los colegas de TN. Anoche fue esto. Anoche fue estuvo esto. ahí en TN con los colegas de TN, Bernie, para explicar bueno, esta situación. Dice, bueno, había 30 detenidos en la comisaría. Las imágenes verdaderamente son imágenes fuertes, ¿no? De los vecinos protestando por seguridad y la policía tirando gases. Y en medio de todo esto, ahora vamos a contar, el tema se metió dentro de la campaña electoral, porque como siempre ocurre en estos casos, y por eso me parece muy relevante no comerse el buzón de los políticos, de un lado y del otro, de todos los políticos, que lo único que les interesa es la mezquindad de corto plazo, ver cómo se posicionan frente a las tragedias y cómo sacan algún rédito político, de un lado y del otro, el que se busca defender y el que busca aprovechar. Y ha habido algunos que han salido a pedir meter bala, creo que es el caso de Esper, ahora vamos a ver. Y ahí hay una diferencia, salió a contestarle Vidal, pero claramente estas cosas, ¿no? De último momento en campaña política, con propuestas que si solucionaran algo, vamos ya, ¿dónde hay que firmar? El tema es no comerse el buzón de cualquier cosa que te tiran los políticos para entretener a la gente en medio del drama y que no se solucione nada, es decir, que todo siga para peor. Lili, ¿qué información tenés respecto a cómo sigue esto desde ahí, desde Ramos Mejía? Sí, bueno, te voy a contar algunos elementos también que se han conocido del expediente, Maxi, porque hay que esperar la autopsia también, ¿no? Y la autopsia formal, el informe va a estar, te adelanto, a las 3 de la tarde, pero ya sabemos que a Roberto lo mataron por lo menos de 4 balazos. Esto es dado muy cerca, con un arma calibre 22 también, que es la que fue secuestrada al hombre, a Suárez, de 30 años, que estaba junto con esta joven de 15 años, que ya sabemos está detenida, pero es posible, no se sabe qué va a pasar con ella hasta que lo determine el juez de responsabilidad penal juvenil. El hombre fue trasladado, el detenido Suárez fue trasladado, no está aquí en Ramos Mejía. Lógicamente esto fue incluso antes de la manifestación y de la marcha que hicieron los vecinos, y está ahora, fue indagado, está ahora en una sede de la departamental, tratando de ver a qué penal lo van a mandar. Lo cierto es que por ahora este hombre, recordemos algo, no habló, lloró sí frente al fiscal Medone, y lo único que le dijo es: por favor, no me pida la prisión perpetua. Lo que hay que decir que ahora tenemos que hablar de un homicidio criminis causa, Maxi. ¿Por qué? Porque él mató al kiosquero para ocultar lo que es el robo, exactamente. Esto es así que está detenido por este motivo y por todos sus antecedentes. Así que esto es lo que está pasando a nivel judicial. Ahora vamos a hablar un poco cómo se encara esto, ¿no? Porque evidentemente hasta el propio ministro de Seguridad, que está en la cuerda floja, no se sabe si Bernie sigue como ministro de Seguridad el lunes próximo. Hay quienes dicen que Bernie ya hace rato se quería ir y que esperó la campaña electoral, pero el lunes que viene hay alguna definición respecto a esto. Lo interesante de este caso, en medio del drama absoluto, porque, yo insisto, muestra a una persona laburante, toda una familia. Ayer acá estuvo Facundo Nescanqui, que lo conoce de la familia desde que era chiquito, le iba a comprar al padre de Roberto ahí en el kiosco, que pasó de generación en generación. Efectivamente, también el propio Facundo contaba distintos casos de inseguridad que ha pasado también a sus familiares en los últimos días ahí a poquitas cuadras. Pero en medio de todo esto, el caso en particular es el caso de alguien que había cumplido la condena de casi 6 años. No es que salió como salen un montón en libertad condicional, o como ocurrió el año pasado, que liberaron a presos, le mandaron a prisión domiciliaria porque no los podían mantener en las cárceles con el tema de COVID, y el propio Bernie salió a decir que era una barbaridad. Imagínense, si el propio Bernie decía que era una barbaridad, imagínense de qué se trataba eso.
Pero en este caso en particular es alguien que cumple una condena de 5 años y 8 meses y que después delinque. Tengo entendido también que hubo una situación también donde estuvo, no sé si demorado o identificado en los últimos meses y ahí, ahí se les pasó un poco al filtro de la policía, ¿no? Exactamente, lo que vos decís, primero, él cumplió una pena por robo por escalamiento. Eso fue lo que la condena, que ya sabemos que cumplió y salió. Pero hay 2 episodios, no uno solo, Maxi. Mirá, uno en agosto del año pasado, donde un ex policía después contó que le habían querido robar el auto a su mujer y este hombre, por lo que lo identificó, estuvo involucrado en el intento de robo de ese auto. Y lo quisieron detener, pero se escapó porque la mujer del ex policía le dijo, por favor, déjalo ir. Ese fue un episodio. Y el de octubre, que es el último que vos decís, tiene que ver también, porque lo identificaron a este hombre también intentando robar otro auto. Lo identificaron, como no había nada, no había ningún elemento que diera a conocer, o por lo menos que diera a pensar que realmente iba a cometer el delito, lo que había pedido el fiscal es que lo identifiquen, que le constaten el domicilio y que lo dejen ir. Y esta fue la cuestión. Este hombre después se fue y lo tenemos nuevamente el domingo pasado acá en el kiosco de Roberto, lamentablemente con un arma calibre 22 y asesinando a este kiosquero, dejándolo realmente tirado acá con lo que se supone son 4 balazos. Así que hay 2 episodios más. Ahí está claro. Y la verdad que lo que vos decís, claro, lo que vos decís, perdón, esto solo te digo, cumplió la pena, sí la cumplió, pero el tema es, ¿y después quién lo controló a este hombre? ¿Quién sabía sus pasos? ¿De dónde sacó el arma que tenía, calibre 22? Digo, hay muchas cosas que nos quedan de pensar que a pesar de que se cumpla una condena, los que salen lamentablemente reinciden y hay un alto porcentaje de reincidencia. Alguien dijo por ahí que todo se trataba en estos tiempos de 2 I, ¿no? De inseguridad y de inflación. En un ratito vamos a hablar de inflación y cómo sigue toda esa situación. Este caso de inseguridad permite de alguna manera hablar esto que hace mucho tiempo que no veníamos hablando y la verdad yo me siento también muy tranquilo teniendo a Liliana Caruso en el móvil porque es una especialista en temas policiales. Gracias, y siempre Maxi. Se maneja con mucho criterio y mucho equilibrio, contando, describiendo los hechos y no metiéndole toda la adjetivación que se suele meter, porque ya los hechos son lo suficientemente brutales. Con solo describirlos uno está dando un panorama muy terrible de lo que está ocurriendo. Voy a hablar con 2 personas, gracias, 2 Maxi. Especialistas que me parece que es interesante escuchar en este momento. Pero antes, Candelaria, contame un poco las repercusiones políticas. Yo decía, salió Espert a pedir, dijo, vamos a dejarlos a algunos delincuentes si no tienen la cárcel como queso Gruyère. Espert fue el más fuerte de todos, salió a decir, convirtamos en queso Gruyère a un par de estos delincuentes. Esto fue lo que dijo. Tenemos el tape, podemos verlo. A verlo. Transformemos en un queso Gruyère un par de estos delincuentes como el de ayer, apoyemos a la policía que haga eso y esto va a empezar a mejorar un poco, pero si seguimos enarbolando la maldita doctrina abolicionista de Zaffaroni, estamos fritos, la gente de bien, ¿no? No, derecho humano, las pelotas, los derechos humanos para la gente de bien, de laburo, para los delincuentes, cárcel o bala. Bueno, ahí está Espert, digamos, disputando el electorado de Rucauf. ¿Se acuerdan cuando Rucauf decía vamos a meter bala a los delincuentes? Sí, totalmente. ¿Se acuerdan lo que fue la carrera política de Rucauf? Digamos, como dentro del peronismo. Es decir, buzones, digamos, ¿no? Es inflar en medio de inflamar en medio como hacía Rucauf, ¿no? Creo que la diferencia entre ahí, y mirá que lo aprecio a José Luis, y nos conocemos personalmente, es que José Luis no envía zapatilla como mandaba Rucauf con el nombre de Rucauf para hacer clientelismo político. Salió a contestarle Vidal, porque están de alguna manera disputando parte de ese electorado que obviamente está totalmente indignado y totalmente enojado y con toda la razón, no solamente por la situación económica, sino por la situación terrible de inseguridad. Exacto, Maxi, porque además Vidal está saliendo fuertemente contra cualquier cosa que se diga desde el espacio Avanza Libertad, porque saben que en general les está costando subir en la cantidad de votos a Juntos por el Cambio en la ciudad y claramente parece, según las encuestas, que no han acertado mucho en las últimas elecciones, pero bueno, que el Frente Avanza Libertad está recuperando territorio. Entonces salió ella mucho más moderada a decir que no coincidía con esto de Espert. Tenemos el tape.
la comisaría, pero claro, es tanta la gente que a veces se ve desbordada. Mirá, allí hay... La noticia de lo que pasó en el conurbano, en Ramos Mejía, él comenta la noticia. Bueno, ahí tenemos, tenemos un problema en el Técnico. tape. Lo tenemos el tape, a ver, se congeló la imagen. Vengamos al piso. Díganme a ver si lo tenemos. Bueno, básicamente sale a contestar, si tenemos ahí el textual, esto era también en los colegas de TN, ahí estaba Osvaldo Bazán. Ella salió a decir que no le parecía prudente. No, cuéntenme bien cuál era la frase de Vidal, porque estamos hablando de Vidal, digamos, me dicen que tenemos la frase de Aníbal. No quiero meter en el medio de la confusión general encima Aníbal Fernández, digamos, que en general aporta a la confusión general. Quiero la pelea con Aníbal es entre Bernie y Aníbal, ahora la contamos. Esa es otros protagonistas. Y Vidal por el tema de qué hacer con los delincuentes, porque es una discusión muy válida del espacio de la oposición de qué se hace con los delincuentes. Obviamente pasándole todo facturas al oficialismo, pero qué se hace para reducir la delincuencia. A ver, lo que dijo Vidal es que le parecía imprudente el comentario de Espert. Quiero leerte la declaración exacta en este momento para no ser imprudentes nosotros, pero ella salió a poner paños de suavizar esta situación porque realmente quedó casi, te diría que impresionada, como muchos de nosotros, con esta cuestión de meter bala que dijo Espert. Quiero leerte la declaración exacta, que nosotros la tenemos por acá. Perdonen, Bueno, ahora no está exactamente textual pero ya la tenemos. A ver si lo tenemos al tape. Quería saber su a ver si lo podemos mostrar. Vamos. Opinión, porque acaba de decir José Luis Espert, comentando la noticia de lo que pasó en el conurbano, en Ramos Mejía, él comenta la noticia simplemente con la palabra bala. Acaba de tuitearlo don José. Yo no estoy de acuerdo ni con la pena de muerte ni con el gatillo fácil. De hecho, entre los 13.000 policías que echamos, algunos los echamos porque violaron la ley en términos de cómo se manejaron en la calle. Digo, yo no creo en la mano dura. Digamos, sí creo que las penas están para ser cumplidas y que si hubiera un límite a las excarcelaciones, José López hoy no estaría en libertad. Quería saber ahí estaba claro la diferencia con Vidal. La cara que pone María Eugenia Vidal como de indignación que tiene ante lo que escucha, porque primero está el tape en el que Espert dice convertamos en un queso gruyere, y después está el Twitter en el que pone bala, como diciendo con bala solucionamos todo, ¿no? ¿Qué es lo que después motiva que la cuestionen y digan que están del lado de los garantistas y de toda esta discusión eterna que ya hemos tenido muchísimas veces respecto de quiénes están con la doctrina de Zaffaroni y quiénes quieren mano dura? A ver, no son los únicos que debatieron de esto. Primero, una decisión que tomaron desde Juntos por el Cambio fue suspender un acto que se hacía hoy en la tercera sección, lo decidió Néstor Grindetti. No se va a hacer un acto que tenían de cierre de campaña en la tercera sección, que es la más populosa. No va a haber acto de Santilli ni de Manes, sí van a hacer recorrida. Y por otro lado, la polémica dentro del gobierno, que es lo que decías vos, de Aníbal Fernández con Bernie. Muy duro el cruce entre ellos dos. Bueno, y en todo esto se metió también, después vamos a Aníbal Fernández con Bernie, se metió también Larreta, que pidió... tenemos muy moderado, de Larreta, estuvo diciendo... A ver qué dijo Larreta. Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable y no, ahí hay una contradicción. Bueno, en medio de todo esto, les decía, vamos a hablar con dos personas que me parece que es interesante discutir un poco esta situación al margen. Yo creo que está abierto todo, se puede discutir todo, salvo que el tema de la Constitución, sobre algunas cosas que se están proponiendo, pero en general se puede discutir todo, pero hay que discutirlo con conocimiento. Como no es un tema que yo maneje, me parece que hay dos personas que es interesante escuchar. Uno es Diego Kravetz, que es jefe de gabinete y responsable del área de seguridad del municipio de Lanús, justamente con Grindetti en Lanús. Pero es un hombre que viene del peronismo, ha estado muy cercano, por ejemplo, de Alberto Fernández, y creo que con estos temas deja de lado un poquito la campaña electoral y se maneja con equilibrio. Y después vamos a hablar con el doctor Pablo Torres Barte, que es abogado penalista, y después lo voy a contar porque vamos a hablar con él, digamos, porque viene del espacio del liberalismo, está en las discusiones permanentes con Milei, con Espert, acompañó a López Murphy, pero tiene una visión, si se quiere, un poco más garantista, básicamente en términos de resultado, de qué hay que hacer en base a su experiencia.
Si bien también creo que está a favor de la libre exportación de armas, porque es un liberal completo, digamos, ¿no? Y por supuesto, como en Estados Unidos, están a favor de la libre exportación de armas. Kravets, bueno, contame un poquito qué está pasando en el conurbano que estalla con esto de Ramos Mejía, pero era una olla que estaba a presión permanentemente y lo que ocurrió en Ramos Mejía en realidad es la norma, no es la excepción de lo que ocurrió. Lo que pasa es que el lugar, Ramos Mejía, la exposición que tiene que esté ahí a 300 metros de la comisaría en un lugar muy céntrico y demás, bueno, ha generado también un impacto muy grande en la sociedad. ¿Cómo estás, Maxi? Disculpa que estaba justo de recorrida y bueno, paramos acá para atender. A ver, nosotros desde hace tiempo venimos alertando sobre el crecimiento en los índices de inseguridad. Y lo que está pasando, lo que pasó en Ramos, pasa en todo el conurbano, no es que pasa solamente acá. Nosotros, y esto me gustaría rescatarlo, vemos una actitud del ministro en la cual en algunos aspectos coincidimos bastante y apoyamos bastante, y en otras nos cuesta un poco más, ¿no? Porque me parece que acá lo que le está pasando al conurbano tiene mucho que ver con la política. Y en esto me gustaría tomarme un minuto para explicarlo. Cuando Sergio ayer lo veía explicando muy bien que por el kiosco donde termina matando a Roberto pasó 3 veces un móvil policial, y un poco lo que está la concepción de lo que me parece que en seguridad no termina de hablarse, y hay que decir que no es la seguridad tener más equipamiento, más policías, sino lo que hace la policía con el equipamiento que tiene y qué queremos que haga la policía. O sea, si pasa 3 veces y gasta nafta, pero no aborda a nadie porque tiene miedo de pedir documentos, de hacer un cacheo preventivo, de hacer una averiguación de antecedentes, es lo mismo que pase o que no pase. Entonces, ahí es donde se mete la política. Si el gobernador dice, por un lado, que queremos ver qué pasa con las cárceles, con las comisarías, con el hacinamiento de presos, y después le pide al ministro, o el ministro sale a decir queremos que estén todos presos, y la verdad que hay una contradicción entre el discurso de Sergio y quien detente el poder político, que no es otro de Kicillof, que tiene un discurso y una práctica política sumamente garantista. Entonces, si está preocupado por los presos, si los policías no pueden abordar, si los policías no pueden pedir documentos, si los policías no pueden hacer un cacheo preventivo, no tenés prevención, no tenés represión del delito, no tenés jueces que orienten su accionar hacia la búsqueda de que los que delinquen cumplan penas privativas de la libertad, y tenés el lío que tenés hoy en el conurbano. No es tan complicado de verlo. Hay un montón de cosas que se dicen de la política que tienen efecto práctico. ¿Dónde tienen efecto práctico? En la fuerza de seguridad y en la justicia. Si no hay prevención, es esto. No. Mira, el ejemplo de Sergio fue... Ahora, cuando vos hablas de Sergio, ¿no? Vos, con simpatía hablas de Sergio, porque me imagino hablas todos los días con Bernie, con el secretario de Seguridad. Vos estás diciendo que, evidentemente, el propio kirchnerismo, Cristina, al poner a Bernie, que obviamente tiene una ideología, no sé si más de derecha o qué, pero parece un Rambo, digamos, ¿no? Es militar y actúa o sobreactúa su rol de Rambo. Está tratando de mostrar que este es un tema que no va a manejar con los Zaffaroni o con el ala izquierda del kirchnerismo. Ahora, ¿cuál es el planteo que vos estás diciendo? Que por un lado lo sacan a Bernie a hacerse el Rambo, y por otro lado la orden política de los superiores a Bernie, a la fuerza policial, es distinta. Mirá, yo te lo digo con mucha practicidad. Cuando asume Kicillof, en su discurso inaugural, habla durante 7 minutos y medio sobre el hacinamiento de las cárceles y comisarías. A la semana del discurso de Kicillof hay un fallo, te invito a que lo leas, de la Cámara de Casación pidiéndole a todos los jueces y a todos los fiscales de la provincia de Buenos Aires que busquen penas distintas a la privación de la libertad para la gente que está, digamos, penada por la ley. Entonces, ahí es donde aparece la política y la orientación política de las cosas. Aparece en un gobernador que manda, por un lado, a Bernie con un discurso, pero que él tiene un discurso distinto. Y la policía no es tonta. La policía sabe que si va al frente no hay política que lo respalde y no hay justicia que la respalde. Entonces no va a funcionar, esté Bernie, esté Kravets o esté Superman. Ahora, es lo mismo, pero discúlpame, la Diego, política va por otro lado. Ahora, discúlpame, el tema del hacinamiento en las cárceles, eso es cierto, digamos, ocurre en las cárceles y en las propias comisarías, por ejemplo, que en esa comisaría de Ramos Mejía haya 30 detenidos.
Maxi, Sí. Existe, por supuesto que existe, pero acá hay una discusión que es falsa. O sea, en todas las sociedades del mundo, en todas, no en la Argentina, en todas los delincuentes son más o menos entre el 0,5 y el 1% de la población. Igual que en Argentina, exactamente igual que en la Argentina. Ahora, en todas las sociedades eligen que ese 1%, ese 0,5% esté privada de su libertad para que no le haga daño a otro. Obviamente que en el medio hay que hacer mejores cárceles. Ahora, es absolutamente ridículo que el 99% de la gente vive encerrada para que el 1% esté en un lugar que no sea hacinado. O sea, discutamos el hacinamiento, pero no mientras tenemos al 99% de la población presa en sus casas porque el 1% quiere delinquir. Es una cosa ridícula. Pero vos, si ¿qué estás planteando cuando vos decís tiene que haber más acción policial, tiene que haber más decisión en la acción policial? ¿Estás planteando una cuestión de mano dura? Por ejemplo, vos contabas que pasó 3 veces ahí un móvil policial frente al kiosco de Roberto, ¿no? Lo único que yo conozco de este tema de los modelos de intervención policial son los papers que han escrito los economistas, que seguro no sirven de mucho, respecto a qué hacer con la policía, si ponerlo en puntos fijos o hacerlo en puntos móviles, digamos, ¿no? Y respecto y tratar de correlacionar eso. Ahora, en todos los casos se supone que haya un policía disuade al delincuente. Vos decís que pase 3 veces el móvil enfrente del kiosco de Roberto no disuade al delincuente de ir a robar ahí y saber que aparte lo van a atrapar a los 5 minutos. Lo que disuade al delincuente, ¿sabes qué es? Hacer prevención. ¿Sabes cómo se hace prevención? De una forma que es antipática, que es parando autos, parando personas, pidiendo documentos, haciendo cacheos preventivos, poniendo, mira, voy a hacerte decir lo más gravoso que pasa en la calle, si te parece muy sospechoso, poniéndolo contra la pared, haciendo el cacheo correspondiente. Eso es hacer prevención. ¿Qué haces cuando haces prevención? Primero, si hay un arma de fuego, la sacás de circulación. Segundo, disuadís a la persona que está por cometer un delito de que ahí va a haber un accionar policial repeliendo ese delito. O sea, eso es lo que hace a la prevención. Y después, en lo que también tiene razón Bernie, es que si vos haces todo eso, igual hay delito, y metés a la persona a disposición de la justicia, y la justicia te lo libera a los 5 minutos, bueno, tenés el mismo problema. Y de esos hay ejemplos a roletes. En el conurbano nos pasa todo el tiempo. Si querés te puedo contar, de la última semana te puedo contar 10 ejemplos distintos en primera persona, contados cosas que uno ve todos los días. Ahora, lo que es seguro es que la policía, si no le dan una clara señal de que tiene que hacer prevención, no lo va a hacer. Y hoy no lo está haciendo. Y lo que es seguro también es que si a la justicia no se le da una clara orientación de que los que delinquen, el delincuente urbano que le hace daño a otro, tiene que estar preso, no importa si la cárcel esté hacinada, la comisaría está hacinada, tiene que estar preso igual, la justicia no va a responder. Y esto solamente se logra cuando hay una orientación política clara que no le corresponde al ministro, porque el ministro la tiene. El que no la tiene es Kicillof. No la tiene, y mientras eso se vea, lo vean los jueces y lo vean los policías, la seguridad no va a cambiar. Respecto a las penas, ¿vos estás de acuerdo en que hay que endurecer las penas para los delincuentes? ¿O crees que con las penas que existen el problema, como vos contabas, es que se aplican mal o los jueces son muy flexibles? Ay, se me tildó. A ver, reconectemos ahí a Kravets. Vamos a hablar con el doctor Pablo Torres Barté, que es abogado penalista. Les comentaba, lo sigo ahí en Twitter, donde se mete en los debates de las redes sociales muy fuertes, sobre todo en el espacio de los liberales, porque en Twitter se reconoce, se llama alberdiano justamente por Juan Bautista Alberdi, y defiende los ideales puros, digamos, del liberalismo, y están en esas discusiones, digamos, que valen para las redes sociales. A ver, Pablo, contame vos por qué estás planteando que no estás de acuerdo, por ejemplo, cuando Espert dice meter bala o endurecer las penas en este momento. Básicamente lo que plantea Espert va en línea un poco con lo que planteaba recién Diego. O sea, un modelo de seguridad perimido en el mundo. Yo le tengo mucho afecto a Espert, pero digamos, hay cosas en las que no coincido, basado en la seguridad nacional, basado en una policía que invade al individuo, que se cree con derecho a que si yo camino por la calle y ellos creen que yo soy sospechoso, tienen derecho a ponerme contra la pared y palparme de armas, cuando yo no estoy haciendo nada. Nosotros acá eso lo tenemos muy naturalizado porque venimos de un proceso
de policía que se maneja en esos términos históricamente. Desde el proceso de seguridad nacional, de reorganización de la seguridad, de reorganización, desde la dictadura, y la democracia no lo hemos podido cambiar. Esto de naturalizar el retén policial, de naturalizar la averiguación de antecedentes, ese no es el modelo de policía que se está usando en el mundo. Ese modelo está perimido y fracasado porque dio lugar a múltiples abusos policiales. De hecho, venimos de una pandemia con unas medidas restrictivas en las cuales se le dio poder a la policía y el resultado fue un montón de gente muerta a manos de la policía por una cuestión de salud. El señor de Santiago del Estero, de Tucumán, la chica de San Luis. No, creo que no es la solución darle poder a la policía. ¿Cómo crees que se debe enfocar? A ver, para que entiendan también los televidentes, porque enseguida se etiqueta, se etiqueta en la Argentina, entonces cuando se habla de garantismo y demás, pone... el doctor Pablo Torres Barté está diametralmente opuesto, digamos, a las ideas del progresismo de Zaffaroni y del kirchnerismo y demás. Está eso también. Está en las antípodas. Ni en la mano dura, ni el Zaffaroni. Zaffaroni lo que plantea es un garanto abolicionismo donde dice que la cárcel no sirve. A ver, nosotros desde, si querés te digo, desde la Asamblea de 1813, mirá lo que te estoy hablando, que abolimos las formas de tortura y dijimos que la cárcel o la pena es para resocializar, pasando por 1853, donde Alberdi de puño y letra escribe: las cárceles serán sanas y limpias y serán para resocialización o educación y no para castigo del reo. O sea, necesitamos plantear un modelo nuevo de cosas. Porque recién Diego muy alegremente decía, bueno, el hacinamiento no es problema. El hacinamiento es problema y es un gran problema. Porque si nosotros tenemos los índices de reincidencia que tenemos, se debe a que el último eslabón de la cadena de seguridad, porque la cadena de seguridad empieza con la policía, sigue con los juzgados y los fiscales y termina con el sistema penitenciario, y si se quiere después tiene que haber un patronato de liberados que sirva para hacer el seguimiento de quien es dejado en libertad, está fallando. En la provincia de Buenos Aires tenemos un 50% de superpoblación de las cárceles. Cualquiera que va a una cárcel en la ciudad de la provincia de Buenos Aires no puede creer las condiciones que están en sus cárceles. Ahora, en el corto plazo, ¿cómo se enfoca? Si vos no ponés una policía activa que efectivamente haga un filtro y demás, porque la gente pide eso, la gente pide seguridad. Digo, yo creo que el tema de meter bala y con el gatillo fácil, sabiendo cómo está profesionalmente la policía, y sobre todo la policía de la provincia de Buenos Aires, no sé si mucha gente o mayoritariamente pide el gatillo fácil, porque en general el gatillo fácil en la Argentina es gatillo fácil para el delincuente, pero también para el inocente, digamos, porque tenés tipo que no está muy profesionalizado. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Sí. Pero en la provincia de Buenos Aires tenemos 6 meses de instrucción, con 2 clases de tiro, le damos un arma y lo sacamos a la calle a la policía. Bueno, pero eso ¿qué es lo que cambiarlo. planteás en el corto plazo de lo que está pidiendo la gente? Más seguridad. En el corto plazo yo creo que... Si no tenés una policía más activa, ¿qué está planteando? Lo recuperamos a Diego. Una policía más activa significa que una policía que se concentre en el delito. Que se concentre realmente en combatir el delito y el delito peligroso. El robo, el hurto, el homicidio, la violencia. ¿Verdad? Yo... digamos que suelo caminar por Lanús, y suelo caminar a veces por los barrios marginales de Lanús. O sea, la policía en Lanús, no lo tomes a mal, Diego, se dedica mayormente a, ¿cómo se llama? A tratar ¿cómo se llama? De reprimir la venta callejera, la venta de ropa, la venta de esas cosas, que son gente que están en una economía de subsistencia. En vez de que la policía se dedique a reprimir a un vendedor de palta, como incluso lo vemos acá en la ciudad de Buenos Aires, o reprimir a un mantero, que se dedique al delito, porque no tenemos suficiente personal de policial como para dedicarnos a todo. Y no podemos andar cargando los juzgados con venta ilegal, con venta de callejera, qué sé yo. O sea, tenemos que hacer una policía. En el corto plazo, como me decís que hay que hacer, primero hay que hacer cárceles. Hay que empezar a construir cárceles. La provincia de Buenos Aires no construye unas cárceles hace años. Lo único que hace es reformar las que ya tiene. Pero cárcel nueva, de cero, no. En el sistema penitenciario federal, la última cárcel
las últimas cartas que se hicieron fueron la de Marcos Paz y la de Seiza, las hizo Menem. La ciudad de Buenos Aires, que quiere pelear por la autonomía, no tiene cárcel propia. El resultado es que, por una pelea política, Garrigós de Rébori le prohibió el ingreso, es algo que no se conoce, le prohibió el ingreso de los detenidos de la justicia de la ciudad de Buenos Aires al Servicio Penitenciario Federal, y hoy tenemos todas las comisarías de la ciudad de Buenos Aires en igual condición que las comisarías de la provincia de Buenos Aires, llenas de presos. A ver, esperamos un segundito, porque quiero completar con Diego Kravetz, que lo estabas mencionando. Diego, vos estás planteando que hace falta más actividad de la policía, ¿no? Ahora, las posturas, vos decís, no tiene que ver con mano dura o mano blanda, sino ¿qué es exactamente lo que estás planteando? No, yo creo que, me parece, lo voy a explicar otra vez con mayor facilidad. La policía está para prevenir el delito. Para prevenir el delito, la única manera es abordar las situaciones antes de que pasen. Y después está la justicia para que castigue el delito. Yo creo que hay delitos que han quedado o situaciones o conductas que quedaron de alguna manera en el código como viejas, como por la forma de plantearlas, cambió la modalidad delictual. Hoy la tenencia, que pasa mucho en la prevención, hay muchos delitos que se cometen con armas de utilería. Para mí debería estar penada la tenencia de armas de utilería. Hay muchísimos delitos que le hacen a nuestros viejitos. A nuestros viejitos le hacen entraderas, les pegan, a más no poder. Son modalidades que empezaron fuertemente con la pandemia. Bueno, eso hay que reprimirlo con mayor pena, no hay ninguna duda. Ahora, la agenda política nada tiene que ver con estas discusiones. Otro delito que cambió mucho es el tema del robo de cables, que se la pasan robando por el cobre. Bueno, debería tener una pena distinta. Eso no se discute. Entonces, ¿qué digo yo? Más actividad policial y una justicia que aborde la situación de una forma un poquito más punitiva con el delincuente urbano. Y ahí no coincido en lo que dijo mi colega en relación a el tema. Me parece que obviamente hay que construir cárceles nuevas, hay que construir alcaldías, eso no hay discusión. Pero mientras tanto, ese 1% de la población que delinque tendrá que estar, ese delincuente urbano que delinque deberá estar en la cárcel. Y si gusta en la cárcel como está, porque si no, obliga al que el 99% de la gente que no delinque tenga que poner rejas y estar encerrado. Entonces me parece que no reviste mucho análisis de discusión que mientras hacemos las cosas que hay que hacer, quien comete delitos tiene que estar delinquiendo. Después le hago una pequeña reflexión más. Nosotros, el orden público, los delitos, hay algunos que dicen que vienen por contextos relacionados con la pobreza y la marginalidad. Algo de eso hay. Y hay otros delitos que aparecen por la contextualidad, o sea, por la carencia de orden público en los lugares donde uno habita, que lleva a cometer otros delitos. Estas teorías están ampliamente extendidas, entonces uno cree que el orden en las ciudades es importante. Hay que combatir el delito y hay que tener ciudades ordenadas. Ambas cosas son importantes para que el delito no pase. No, pero además más allá de que obviamente todos queremos que se concentren en los grandes delitos y demás, vos llegás a decir que no perseguís la venta callejera y demás, y bueno, te salen todos los comerciantes a hacer una manifestación y a prenderte fuego, digamos, ¿no? Pero bueno, o sea, a ver... Que lo hemos visto. Sí. Tenemos que hacer una selección de delitos dado el problema que tenemos de delincuencia. Que además, o sea, yo en parte a veces coincido que lo que tenemos que atacar es la sensación de inseguridad. Porque si uno va y compara los índices reales de delincuencia de la Argentina con el resto de los países, no estamos mal. Pero hay una sensación de inseguridad en la gente que es lo que provoca estos problemas, que es lo que provoca estas reacciones y que es lo que provoca esta cuestión de la reacción social, y es lo que provoca este discurso de mano dura que por ahí a veces se exacerba demasiado. Yo creo que tenemos que ir más a un modelo de seguridad ciudadana, de policía democrática, y no tanto a ese modelo perimido de seguridad nacional enfocado en una policía. Tenemos que lograr reconstruir el vínculo entre la policía y la ciudadanía, que es un vínculo que está roto hace años, y que no lo vamos a arreglar si le damos el poder a la policía de parar a cualquier ciudadano, ponerlo contra el país y palparlo de armas. Bien, les agradezco a los dos, muy interesante el diálogo. Gracias, Diego Kravetz, el ministro de Seguridad. Lo que quería agregar es que no podemos aumentar
no podemos aumentar penas si no tenemos a dónde meter a la gente. Primero hay que construir cárceles y después ver Está si claro. aumentamos o no las penas. Está claro. Y le agradezco al doctor Pablo Torres Barté, que es abogado penalista, y que es también candidato en la lista de Juntos por el Cambio a legisladores de la ciudad, porque está en el espacio de Ricardo López Murphy. Por lo visto también Juntos por el Cambio tiene discusiones amplias, digamos, dentro de ese espacio de cómo combatir también el delito. Me está llamando Liliana Caruso y después me voy, cambio de tema, voy al tema económico y lo que está pasando con el tema político. De todo esto está Luis Tonelli acá en el estudio. Gracias, Luis, como siempre. Me interesa un poco una reflexión tuya, un enfoque tuyo de lo que está sucediendo. Liliana. Sí, exactamente. Nosotros seguimos aquí porque la gente, mira, sigue poniendo carteles. Maxi, ¿por qué trae este cartel, señora? Por el peronismo que hace 30 años, lamentablemente la gente muere, la gente que trabaja muere. Acá la gente que trabaja y lucha por ese país muere. ¿Usted conocía a Roberto? Una buena, excelente persona. Gracias. Bueno, la gente, viste, se emociona, Maxi, porque siguen poniendo estos carteles, como te decía, pidiendo justicia. Recordemos que hoy, a partir de las 17, Maxi, va a ser el velatorio en la Casa Apache, esto es en Eva Perón, 1122 de Morón. Va a ser un momento seguramente muy emotivo, va a estar toda la familia y los vecinos han dicho que van a hacer una especie de vigilia en el lugar, de alguna forma para acompañar también a la familia de Roberto. Y imagínate que allí van a estar sus hijos y también su papá, Maxi, que vino hasta este lugar, como te decía al principio del programa, que nuevamente quiso estar en el lugar que él creó, que le dejó a sus hijos y lamentablemente sabe hoy que perdió la vida también Roberto, el hijo que continuaba con esta tarea. Nosotros hablamos con él y si te parece, Maxi, lo podemos escuchar, porque pidió justicia, le habló a los políticos y también incluso llegó a hablar de lo que vos comentabas, alguien, que Bernie lo visitó en su casa y él le preguntó si iba a renunciar tal vez. Y le dijo, ¿vieron cómo son los políticos? Bueno, dice, no sé qué va a hacer, pero yo se lo pregunté. Pero si querés, escuchamos a Pedro. A ver, Liliana, lo veo. Pedro, ¿qué está haciendo aquí en el kiosco? ¿Por qué vino? ¿Cómo pasó estas horas después de la marcha? No, sabía que están acá y vine a dar la cara. Porque somos una persona que siempre dimos la cara y educados, trabajadores. Como mi hijo de chiquito trabajaba conmigo toda la vida. Se hizo la casa, pobrecito, ahora yo lo pude disfrutar por tamaño de hijo de mil putas. Que encima que el gobierno lo apoya, los larga para que maten gente. Recién estaba escuchando la radio a Babi, que Checopar, también acá en Ramos, a un señor le estaban por robar el auto, no lo mataron porque no le salió la bala. Manga dijo, y siguen, la policía está acá dando vueltas, pero los choros están todos por el barrio y hacen lo que quieren. Acá tiene que venir una mano muy dura. Yo soy de gente más grande, quisiera una dictadura, quisiera yo. Porque yo cuando tenía 20 años, 30, hablan de los militares, pero yo andaba por la calle, me hice la casa, jamás tuve un problema. El que anda en cosas raras, ese va a tener problemas, sí. Así que, aunque, no sé, a alguien capaz que no le gusta, pero yo pienso eso, sí. Ayer mucha gente lo acompañó, ¿cómo se sintió? Es impresionante, eso es lo que me está manteniendo en pie, eso es. Eso es un poco lo que estamos hablando acá también con Luis Tonelli, ¿no? De que hay también un clima, obviamente, yo siempre digo los familiares no pueden poder, pero también las víctimas tienen dolor, no tienen razón, claro, digamos, pueden tener razón también, tienen dolor. Hay un clima de descreimiento de todo el sistema político, ¿no? Más allá de que obviamente acá también salen de la oposición de un lado y del otro, pero ¿no? Un clima de indignación similar en su momento, ¿te acordás al que se vayan todos, digamos? Claro. Lo que pasa es que tenemos una decadencia argentina y tenemos fases agudas como esta, la fase aguda tanto económica como también, la alergia a la primavera, a mí en vez de la sangre alterarme me pone roncón. Tenemos un tema muy complicado de disolución del tejido social en muchas partes de la sociedad argentina. Porque claro, estadísticamente uno puede decir, bueno, es un promedio. Pero hay zonas calientes en el conurbano
¿no? Que no tienen nada que pedirle a las zonas calientes de América Latina, como San Pablo, ¿no es cierto? O como lugares de... Totalmente. Entonces, eso en primer lugar. Las estadísticas hay que mirarlas en el territorio. Hay zonas de Quilmes, donde soy yo, digamos, La Matanza, donde han robado 10, 20, 30 veces en un lapso de tiempo muy corto, ¿no es cierto? Y han matado. Entonces, por el otro lado, los especialistas a veces hablamos, yo no soy especialista en seguridad, en alguna cosa debe serlo, como si, viste, tuviéramos un Estado suizo, ¿no? Y una sociedad europea. ¿Viste? ¿No? Decís, bueno, hay que tener más policía, ponerlas en la calle, pero la policía también es la solución, pero es parte del problema también, ¿no? Nosotros tenemos una especie de Estado inverso. O sea, hay un Estado que funciona, pero también tenemos un Estado que en vez de proveer bienes públicos, provee males públicos, ¿no? Explota el narcotráfico, mira para el otro lado. Y vos tenés este caso de este delincuente que cumplió la pena. No estamos hablando de alguien, no, vos lo decías antes, alguien que pasó por el sistema. Lo que pasa es que las cárceles son posgrado en delito y encima quedan fichados por la mala policía, por la maldita policía. Y la reincidencia es altísima, justamente. Y Maxi, para terminar, el problema también es que la policía genera un orden, que a veces es un orden clandestino, pero es un orden al fin. Vos fíjate lo que pasó en Rosario, ¿no es cierto? Se rompió ese orden y el narcotráfico se enfrenta entre ellos. Entonces es una situación realmente complicada. Tenés todos los extremos, ¿no? O sea, tenés el tema, si es un Estado que se pasa de rosca, tenés una dictadura, ya supimos los argentinos que pasó. Punto. ¿No? Por el otro lado, si tenés un Estado como este, es un Estado que a veces, ¿no es cierto?, subcontrata el delito para delinquir el mismo Estado, ¿cierto? Es el problema de varias zonas, de varios intendentes, ¿no es cierto?, en la Argentina. ¿Qué falta ahí? Bueno, lo que falta fundamentalmente es voluntad política. Porque cuando vos llegás a intendente, sabés cuál es el mapa del delito, se te presenta el mapa del delito, ¿no? Sabés dónde vienen las coimas, sabés dónde está la mala policía, sabés quiénes son los tipos, las sociedades de la justicia que podés confiar, ¿no es cierto? Ahora, si eso lo hubieran parado de toda una jerarquía, y también pasa todo esto, y ¿no? cuando hablamos de la falta de acuerdos políticos, totalmente. para que haya una política de Estado más allá de las integral, administraciones. Maxi, es Acá integral. en este caso particular estamos hablando de una intendencia que está desde el regreso de la democracia en manos del peronismo. Pero recordemos que el tema de la policía es provincial. Es provincial. Es la provincia de Buenos Aires. Es provincial, claramente. Es la provincia de Lo que Buenos pasa es que Aires. están las departamentales y tienen la connivencia con los intendentes, con todo, ¿no? Toda la rosca. Exactamente, donde, salvo el periodo de María Eugenia Vidal y el primer gobernador, Armendáriz, el primer gobernador de Alfonsín, también estuvo gobernado por el peronismo. Pero me parece que también faltan acuerdos políticos respecto a este tema, de cómo tener una política de Estado y de enfoque, ¿no? Incluido no solamente la justicia, sino las fuerzas policiales. ¿Qué está pasando en este momento? Cambio de tema. La otra ahí es la inflación. La primera hablamos es la inseguridad. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, a días de la elección del 15 de noviembre? Bueno, es una jornada un poco más caliente que en el inicio de la semana, en el día de ayer. Hoy tenemos el mercado paralelo, el blue, en 200 pesos finalmente, con un gobierno que está tratando de que quede por debajo de esa línea. En tal caso, el límite será los 200, pero quiere llegar el domingo por debajo de este valor. Un mercado del contado con liqui intervenido, Maxi, que acá está hoy el dato de la mañana, llegando a 186 pesos. Digamos, este es un mercado intervenido, justamente en una jornada donde el Banco Central ya desde la mañana fue intermitentemente vendiendo dólares. Ayer alrededor de entre 35 y 40 millones de dólares tuvo que destinar para que no terminaran estos valores, 180 y pico, y sigue más cerca de los 180, entonces gasta reservas por ese lado, y los dólares financieros libres en los mismos valores que la semana pasada, 215, 217 pesos, con lo cual, a medida que nos vamos acercando a las elecciones, un mercado que se dolariza más. Ayer, de hecho, el Banco Central terminó neutro, venía de algunas jornadas comprando divisas, producto de que justamente hay más dolarización y no alcanza con lo que ofrecen los exportadores. Quiero mostrar un gráfico que muestra la expectativa de evaluación que hay en la Argentina, que es, si se quiere, el dato que mejor muestra cómo se están todos cubriendo frente a una eventual devaluación en la Argentina.
una suba del tipo de cambio oficial, estamos hablando, no una ampliación de la brecha cambiaria, sino básicamente una suba del tipo de cambio oficial. ¿Por qué? Porque el dólar oficial, todos saben que lo han llevado desde marzo de este año al 1% mensual, con una inflación promedio del 3,5% mensual. El tipo de cambio oficial viene corriendo 20 puntos por debajo de la inflación, subió solo 18% en lo que va del año, cuando la inflación hasta septiembre había acumulado 37% en los primeros 9 meses del año. Entonces todos están viendo que después de la elección, después del domingo, algo van a tener que hacer con el tipo de cambio oficial. O acelerar la suba con las mini devaluaciones diarias, o en algún momento, si no logran estabilizar la reserva del Banco Central y no logran que ingrese fuerte los 4.000 millones de dólares de la cosecha fina de trigo a precios récord entre diciembre y enero, bueno, tal vez haya un salto de ese tipo de cambio oficial. Obviamente sería el peor escenario porque estamos con 50% de inflación. Cualquier suba del tipo de cambio oficial de manera brusca puede impulsar todavía más la inflación. Pero fíjense este dato. En la Argentina solo pueden tener préstamos en dólares con el sistema financiero los que cobran en dólares en Argentina. ¿Y quiénes cobran en dólares? Los exportadores, que venden los productos argentinos al exterior y cobran los dólares, traen los dólares al país al tipo de cambio oficial, menos las retenciones si hay retenciones en determinados sectores. Desde el 2002, de la crisis de la convertibilidad, la Argentina no puede haber más en el sistema financiero préstamos en dólares a gente que gane en pesos. Ese es un reaseguro muy importante para los depositantes en dólares en el sistema financiero. Que ahora vamos a ver los números que está pasando con los depósitos en pesos y en dólares, pero están bastante estables porque ha quedado demostrado que la Argentina puede recontradevaluar su moneda, como lo ha hecho, de hecho, en los últimos años. Recordemos que en el 2015 el dólar oficial estaba en 9,80, 10 pesos y hoy está a 100. Y el dólar paralelo estaba en 15 pesos y hoy está a 200 pesos. Y pese a esa disparada del dólar, no hubo ningún problema en el sistema bancario. Es decir, ha habido corridas muy fuertes de los depositantes en dólares de los bancos. Sobre el final del gobierno de Cristina se fueron 15.000 millones de dólares de los bancos, la mitad de los depósitos en dólares. Volvió a ocurrir lo mismo después de agosto del 2019, después de las PASO que gana Alberto Fernández y pierde Macri en el 2019, y no hubo un solo banco que tuviera dificultades para devolver los depósitos en dólares. ¿Por qué? Porque los bancos, parte de esos depósitos solo lo pueden prestar a quienes cobran en dólares y que tienen capacidad de repago. Si el dólar sube, tienen más capacidad de repago. Fíjense este dato de lo que ocurre con los préstamos en dólares tomados por empresas exportadoras en el sistema bancario argentino, que es insólito. Estamos con precios récord de exportación, con aumentos muy fuertes de exportación y demás, con una suba del tipo de cambio oficial que beneficia a los exportadores, y sin embargo los exportadores están cancelando fuertemente a los bancos sus créditos en dólares. Es decir, están reduciendo sus deudas en dólares los exportadores que cobran en dólares. ¿Y por qué están reduciendo sus deudas en dólares los exportadores con el sistema bancario, con los bancos argentinos? Porque están previendo que va a haber una devaluación después de la elección del domingo. Es decir, que en los próximos meses el tipo de cambio, o en el verano, va a ir más rápido de lo que fue hasta ahora el tipo de cambio oficial. Fíjense, en junio de este año había casi 5.600 millones de dólares en préstamos de los bancos a los exportadores, y el último dato del 3 de noviembre habla de 4.500 millones de dólares. Es decir, hubo una cancelación muy fuerte en los últimos tiempos de las deudas en dólares que tienen los exportadores con el sistema bancario argentino. Es el mejor indicador de cómo están disparadas las expectativas de devaluación, como todo el mundo sabe que algo van a tener que hacer con el tipo de cambio oficial. Imagínense, esto me han contado que también está ocurriendo, digamos, con gente que tiene alguna deuda en dólares, pero entre privados, porque no pueden tenerlo con el sistema financiero, por esto que les contaba, que están desesperados todos viendo cómo hacen para, con esos dólares, cancelar sus deudas. Obviamente, las deudas en dólares entre privados fuera del sistema financiero, en general están o al tipo de cambio libre o a un mix de tipo de cambio según cómo se hizo o se pactó ese préstamo, esa deuda.
En el caso de estos préstamos de los exportadores con el sistema financiero, están al tipo de cambio oficial. Es decir, que los exportadores están aprovechando para cancelar lo más rápido posible esas deudas, previendo que va a haber una suba del tipo de cambio oficial fuerte en los próximos meses. No sé si lo tenemos a Cristian Buteler para poder hablar con él y empezar a avanzar un poquito en este tema económico que estamos comentando. El otro tema, que ya que estamos, les digo que hay que ver con atención, para las próximas semanas venimos diciendo, es qué pasa con los depósitos en pesos y con los depósitos en dólares. Los depósitos en pesos porque son el combustible para el tipo de cambio. Si el gobierno no estabiliza las expectativas después de la elección del domingo, ahí hay muchos pesos que pueden correr al dólar. ¿A qué dólar? Y bueno, a los dólares libres, ya sea en blanco, ampliando la brecha por arriba de los 200 pesos, o al dólar blue, es decir, depósitos que salgan de los bancos y que compren dólar blue. Como vemos en estas placas, vamos por favor con la placa 1 y ya voy con Buteler porque me enganché con este tema para hacer tiempo para esperarlo a Buteler. Los depósitos en pesos por ahora vienen bastante estables en los últimos 30 días. Sí hay una caída de los depósitos en pesos minoristas. Ojo que hay que mirar con atención estos depósitos en pesos minoristas, que tienen 800.000 millones de pesos y son un combustible muy grande para correr al dólar. Los depósitos mayoristas son más de 2 billones de pesos, son los depósitos de más de 1 millón de pesos, empresas o grandes inversores. Tenemos ahí una placa donde resume, creo que es la placa anterior a esta que estamos mostrando, donde resume qué ha pasado con los depósitos a plazo fijo en pesos en los últimos 30 días. Los depósitos a plazo fijo UVA vienen cayendo ya en los últimos 2 meses, cayeron 15%, en el último mes 5,2%. Vienen cayendo porque, como en los últimos 2 meses previo a esta aceleración en septiembre se había desacelerado un poco la inflación, empezaron a deshacerse posiciones de depósitos en pesos ajustados por inflación. Pero no son relevantes, son 150.000 millones de pesos, no es relevante en el sistema financiero, es algo muy chiquito. Y empresas que se habían colocado, por ejemplo, en plazos fijos UVA, ajustados por inflación, se están colocando ahora en bonos ajustados por tipo de cambio oficial, lo que se llama dólar link, es decir, deshaciendo posiciones en este tipo de plazo fijo y yéndose a bonos en pesos ajustados por el tipo de cambio oficial. Pero los depósitos minoristas cayeron 3,6%, 30.000 millones de pesos en los últimos 30 días. Obviamente esto seguramente ha ido al dólar, pero están estables los depósitos mayoristas de más de 1 millón de pesos que vienen creciendo un poco por arriba de lo que paga la tasa de interés, que es 3,1%. Con lo cual, por ahora no hay gran problema con los depósitos en pesos, pese a que todos los depósitos en pesos vienen pagando una tasa de interés del 37% anual, nominal anual, que está muy por debajo de la inflación, es decir, una tasa de interés real negativa. Los depósitos en dólares, que hay que verlos con atención, no porque haya algún problema para devolver esos depósitos en dólares por parte de los bancos, sino porque, insisto, cuando vos no generás mínima incertidumbre hacia adelante, podés tener en algún momento también, como ha ocurrido en otros momentos, una corrida contra los depósitos en dólares y obviamente en este contexto no sería deseable que encima estén saliendo los dólares de los bancos para irse a las cajas de seguridad o a los colchones. No es un problema porque, insisto, los bancos están llenos de liquidez porque los que tienen préstamos en dólares vienen cancelando esas deudas, es decir, le están dando los dólares a los bancos porque no los quieren y los bancos tienen esos dólares para devolverle a los depositantes. Los depósitos en dólares que llegaron a principio del 2020 estaban en 18.000 millones de dólares. En noviembre del año pasado, cuando se desató la corrida con la disparada de la brecha cambiaria, hubo una caída de 3.000, 4.000 millones de dólares de depósitos en dólares, de salida fuerte del sistema, y tuvieron un piso de 14.600 millones de dólares. Después se recuperaron y están bastante estables. Nosotros habíamos notado una salida de 300 millones de dólares desde principios de octubre. Hubo una recuperación en los últimos días. De todas maneras son números marginales, están estabilizados alrededor de los 16.000 millones de dólares. Como les decía, una partecita está prestada a los exportadores que vienen cancelando esa deuda y dándole los dólares a los bancos que tienen más liquidez en dólares,
y el resto está encajado en el Banco Central. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre. ¿Cómo estás, Maxi? Gracias a ustedes por llamar. Bueno, ¿qué estás viendo en el día de hoy donde el dólar blue vuelve a tocar los 200 pesos, pero me parece que el indicador fundamental es qué pasa con los dólares alternativos? Como decía Claudio, están bien por arriba de los 200 pesos. ¿Cómo sigue la expectativa de cara a la semana próxima? Bueno, la verdad que la expectativa se armó muy mal después de las PASO, ¿no? Cuando una pelea interna por el resultado tiró como que íbamos a tener una emisión brutal de pesos en lo que restaba del año, y eso creó unas expectativas muy malas, no solamente para el dólar, sino también para la inflación, que vimos que empezó a rebotar. Bueno, eso todavía no se cortó. Y tenés hoy en día unos dólares, ¿sí? Subiendo en forma preocupante, porque las brechas ya las tenés arriba del 100%, y que por más que puedan, digamos, tomarse un respiro ahora en los próximos días, después de las elecciones y demás, la verdad que la tendencia al alza, si no cambian algo en lo que es la política monetaria, como lo vienen manejando hasta ahora, va a seguir siendo al alza, ¿no? de estos dólares. Y hoy en día, vos fíjate que ocurre algo que no suele pasar generalmente, que es que el dólar blue está siguiendo a los dólares de bolsa y el contado con liquidación. No es al revés, son los dólares del contado con liquidación y el dólar MEP libre lo que están marcando realmente la suba, porque vos llamás a las cuevas y les preguntás, ¿están subiendo el dólar? ¿Qué pasa? ¿Hay mucha demanda? Y te dicen, no, mira, la verdad que la demanda se mantiene estable. Disminuyó un poco la oferta, que es algo normal cuando sube el dólar, que la oferta disminuye, porque quien quiere vender está intentando esperar a vender al mejor precio posible. Pero en realidad la suba hoy la estamos siguiendo, me dicen, porque se te están escapando los otros dólares y obviamente alguna relación con el blue también se mantiene. No te van a salir a vender el blue a 180 pesos cuando vos tenés un contado con liquidación en 210. Ahora, Cristian, cuando hablamos de un contado con liquidación a 210 pesos, es que ahí hay empresas o inversores financieros con dinero en blanco en el sistema financiero que se están pasando a dólares a 210 pesos, ¿no? Con los dólares afuera. Pero no importa, si fueran los dólares acá con el MEP libre a 205 pesos, están dispuestos a pagar más de 200 pesos para no quedarse en pesos en estos días. Todo bien que ese valor de dólar de alrededor de 200 pesos es un valor de dólar muy elevado. Es el pico de crisis de final de convertibilidad en junio del 2002, peor momento, era un dólar de 190 pesos. Pero claro, todos ven también que el gobierno nos muestra las cartas de cómo sigue a partir de la semana que viene. Es decir, va a tener que mover el piso de la brecha, va a tener que mover el dólar oficial. Eso es inexorable. En parte porque está negociando con el FMI, en parte porque lo ha dicho el propio ministro de Economía, el presidente del Banco Central, que se quedaron atrasados con ese dólar para tratar de frenar la inflación, pero tampoco está mostrando las cartas de cómo sigue para ponerle el techo en esos 200 pesos, es decir, para que el que compra en 200 pesos, ¿por qué compra en 200 pesos? Porque teme que en el futuro esté más alto. Exacto. Igualmente, yo tengo algunas diferencias, o sea, hoy en día ir a una devaluación, digamos, un salto cambiario fuerte, yo personalmente no lo veo, pero más que nada porque no veo dónde está el beneficio, ¿no? Primero porque a 100 pesos tampoco es un dólar barato. Digamos, las empresas están bien, digamos, con un dólar de 100 pesos. Acá el gran problema que tienen es la emisión de pesos. Entonces, vos mañana haces una devaluación del 30%, el 15 de noviembre haces una devaluación del 30%. Si vos seguís con una emisión de 350.000 millones de pesos como tuviste el mes pasado para asistir al Tesoro, más otros 100.000 millones de pesos para pagar los intereses de las LEVAC y de las LELIC, seguís tirando a la calle todo ese dinero. No tenés un plan económico integral que te muestre que vas a regular las cuentas fiscales, que vas a intentar bajar la emisión y por lo tanto te va a bajar la inflación. La verdad es que subir el dólar ahora lo único que te va a dar es otro salto inflacionario, más pobres en el corto plazo, y no te va a solucionar absolutamente nada, porque han licuado miles de veces los gastos del gobierno, pero cada vez esa licuación te dura menos tiempo y te sale más cara. Entonces, por eso yo creo que si bien vamos a un 2022 más parecido a lo que fue el 2020, con un dólar devaluándose más a ritmo de la inflación, no como pasó este año,
no estoy viendo que tengamos un saldo cambiario del 20-30% en los próximos meses, porque la verdad eso no le resolvería absolutamente nada al gobierno si no hace una serie de cosas por otro lado, que es lo fundamental, ¿no? El valor del tipo de cambio, en realidad, lo único que le estamos demostrando son las inconsistencias macroeconómicas que presenta en su día a día, en su plan económico. No, Guzmán parece que le planteó, claro, obviamente el FMI, el tema cambiario es una de las principales cosas que te plantea en la negociación por el tema de cómo vas a hacer para acumular la reserva. Recordemos que Argentina este año va a tener un superávit comercial de más de 13.000 millones de dólares y no acumuló nada de reservas en el Banco Central, y obviamente eso no va a ser posible el año próximo. Pero está claro también que van a tener que llevar más rápido el tipo de cambio oficial, porque si no, están en el peor de los mundos. Siguen perdiendo reservas, alientan las importaciones y retrasan la liquidación de las exportaciones. Y los dólares que usan para intervenir en la brecha cambiaria son los dólares que faltan para que se paguen importaciones que son insumos para la producción nacional. Es decir, es un esquema que es insostenible durante mucho tiempo más. Porque lo que es insostenible es la cantidad de pesos que tiran a la calle todos los meses. Esa es la parte insostenible. Encima, donde vos tenés una demanda de dinero que no te está reaccionando de la misma manera, motivo por el cual sobran pesos por todos lados. Y ahí está el problema. O sea, yo entiendo el tema, primero, coincido que vamos hacia una devaluación mensual más alta a lo que veníamos teniendo. Eso no hay ninguna duda y ya está marcado, y probablemente empiece el mes que viene, en diciembre. Ahora, la devaluación no le va a bajar la brecha. La devaluación no le va a traer más dólares al Banco Central si sigue con este nivel de cepo. O sea, el problema es el cepo, no es el precio del dólar hoy en día. El problema es el cepo, el problema es la emisión. El problema no es una devaluación. Ya te digo, una devaluación del 30-40% que pueda llegar a hacerse, lo único que va a traerle al gobierno son más inconvenientes a los que tiene hoy en día. Sí. ¿Tiene que regular la brecha? Lo tiene que hacer, pero lo tiene que hacer midiendo la cantidad de pesos que tira al mercado y no intentando devaluar. Está claro, el peor escenario que podría producir el gobierno es... convengamos que nadie quiere devaluar en la Argentina, nunca en toda la historia del país. Jamás nadie quiso devaluar en la Argentina. Siempre que devaluó, sea Menem, sea Macri, sea Kicillof en el 2014, sea el actual gobierno, siempre termina forzado, digamos, por la situación de mercado, la situación de la economía real. Hoy tenés un margen de maniobra con un recontra super cepo, que es lo que te permite maniobrar de alguna manera para poder ir llevando más lentamente el dólar oficial para arriba. El peor escenario, coincido totalmente, sería un escenario donde vos pegás un salto del tipo de cambio oficial que te dispara la inflación y encima se te corre para arriba la brecha. Entonces vos estás en una nominalidad de la economía, todo para arriba, que es una catástrofe, porque en esa nominalidad de la economía, obviamente lo que queda muy atrás son los ingresos de la población, los salarios, las jubilaciones, todo eso. Y vas el año que viene a una nueva recesión si no manejás bien esa situación. ¿Cómo estás viendo la otra cuestión que yo decía? Ojo que el gobierno tiene que dar señales claras en las próximas semanas, porque hasta ahora están estabilizados los depósitos en pesos y también vienen bastante bien con la refinanciación de la deuda en pesos. Pero como vos decís, todavía hay muchos pesos para correr al dólar y obviamente no corre al dólar el jubilado que no llega a fin de mes. Corren al dólar los que tienen ahorros en pesos y básicamente son esos números que mostraba del sistema financiero que hasta ahora se ha mantenido bastante estable, pero en algún momento, como ocurrió por ejemplo el año pasado cuando se disparó la brecha, que empezaron a salir fuertes depósitos en pesos corriendo al dólar. ¿Cómo estás viendo eso para las próximas semanas? Y la verdad que es un problema, ¿no? O sea, yo creo que si no corrieron hasta este momento, probablemente no van a correr por el resultado de las elecciones ni mucho más. Pueden llegar a correr si el gobierno sigue dando pasos en falsos en cuanto a contener la inflación y contener la brecha y sigue emitiendo. Eso puede ser. Vos tenés que tener en cuenta que vos tenés 3 millones, o mejor dicho, 3 billones de pesos de base monetaria, pero tenés 4 billones y medio de pesos en LELIQ y pases. O sea, es todo dinero que
que si bien muchos dicen, no, pero eso lo manejan los bancos. No, la realidad eso no lo manejan los bancos, porque ese dinero se constituye con los depósitos sí, si te corren los depósitos en pesos, se desarma todo en la Argentina. Porque los bancos le tienen que pedir los pesos de cancelación de las LELIQs al Banco Central, se desarma todo. Es decir, es el argamadón, ¿cómo se dice? Argamasa. Armagedón. El Armagedón. El Armagedón. No me salía la palabra. Es el Armagedón. Digamos, obviamente, hoy tenés un margen de maniobra porque las LELIQs están en manos de los bancos mientras los depósitos en pesos estén estabilizados. A Macri se le desarmó todo porque las LEBACs estaban en manos de particulares, de privados, y una gran parte estaban en manos de bancos o de inversores extranjeros, ¿no? Que empezaron a correr. Ahora después vamos a hablar un poco de las explicaciones de Macri, de por qué pidió el préstamo y para qué usó el préstamo del FMI, que son, por otro lado, insólitas. Pero vos decís, claro, ahí la clave está, vos ves eso bastante estabilizado mientras vos generes algún tipo de previsibilidad, de horizonte. A ver, eso es una bomba de tiempo, ¿sí? Es una bomba de tiempo que fue en su momento las LEBAC hasta que explotaron, y es una bomba de tiempo hoy en día que por el momento parece que la mantienen ahí. Pero vuelvo a lo mismo, es algo que se mantiene ahí hasta que el inversor, el ahorrista, dice, bueno, hasta acá llegué, me quiero dolarizar porque esto se puede caer mal, y ahí sí tendríamos ya un problema mucho mayor. Está bien, probablemente no le corran sobre las reservas, ¿no? Porque no van a poder ir al dólar oficial, pero le van a correr por la brecha. De tal manera que ahí sí se va a hacer totalmente insostenible poder mantener el tipo de cambio fijo. Cristian, gracias, muy amable como siempre, muy interesante escucharte. Cristian Buteler, analista financiero. Luis, ¿qué hay que ver para el domingo, para la elección del domingo, para los resultados? Mirá, la cuestión es por cuánto el gobierno, ¿viste?, va a superar o va a bajar la marca de las PASO. Me parece que ese va a ser el baremo. Uno tiende a pensar que deberían mejorar un poco, nomás porque no se van a contar los votos en blanco. Entonces ya en porcentaje te suben todas las fuerzas. Ahora, la cuestión es la duda que les cabe a todos los analistas. Estas elecciones pasadas fue un problema político que los intendentes no movilizaron, no trabajaron en el territorio, estuvieron con las manos caídas, o más bien es un problema de mufa tremenda y si movilizás todavía te votan más gente en contra. ¿No es cierto? Son dos interpretaciones diferentes. Una es la del gobierno. Los intendentes no me movilizaron, entonces lo pongo a Aníbal Fernández, que es el gran disciplinador. La otra es la que estamos viendo con los números, ¿no es cierto?, que nunca un gobierno que haya atravesado una situación así le va bien a las elecciones. El punto clave es que el gobierno está compitiendo con los números que sacó en las PASO. Si cae debajo de ese número, realmente las expectativas van a ser muy negativas. ¿No es cierto? Porque tuvo todo este tiempo para tratar de recuperarse, Maxi, ¿no? Tiró plata, activó, ¿no es cierto?, disciplinó. Si aún así el límite de las PASO, digamos, es una frontera que no puede superar el gobierno, bueno. Ahora, ¿no crees que el problema principal, porque después le quedan 2 años al gobierno, sí, claro, no es tanto si tiene más dificultad para pasar las leyes en diputados o en el Senado, sino qué hace la coalición internamente para cómo sigue por eso, más que el plan de gobierno? Como que se terminó la excusa. ¿Viste la excusa de, bueno, tengo la pandemia en el medio, entonces no puedo, y era cierto, era sí, un obstáculo real. La excusa, estoy en un año electoral, ¿qué querés que haga? Vienen 2 elecciones, septiembre, noviembre. Sí. Y bueno, también es cierto que la maniobra... Claro. Pero a ver, el punto, yo no lo sé tanto en el Congreso, porque viste, las voluntades en el Congreso también se negocian, no se hablan, y la opinión pública no está sobre esto. Digo, el impacto psicológico que es de un gobierno, ¿no es cierto?, que después de las PASO, de esto, que se sorprendieron, y nos sorprendimos, ¿no? Ahora viene la otra sorpresa, ¿no? Si realmente están abajo de ese número. Es una cuestión psicológica y vos sabés muy bien, ¿no es cierto?, que las expectativas hoy lo son todo, ¿no? Porque ¿esto qué hace? Bueno, evidencia un problema del gobierno a futuro. ¿Cómo se va a manejar estos 2 años? ¿No es cierto? Manifiesta también un problema de, a ver, si hasta ahora no logramos resolver el problema de la incertidumbre, imagínate con este resultado. ¿No es cierto? Sí, pero... Así que... Y dentro de la misma coalición plantea un problema más grave, digamos, de entendimiento, porque hasta ahora venimos también como con varios sectores que no logran ponerse de acuerdo. Sí, los números son peores a los de las PASO. Todos unidos, sí vamos a triunfar.
Esa es la marcha peronista. No, Estados Unidos triunfa. A mí me parece que ese es un poco el problema, que el sí. resultado en todo caso influirá en cómo se define internamente Que ha sido el problema de el este programa de gobierno. gobierno, digamos, ¿No es cierto? quiénes van a liderar y quiénes no Sí, y demás. el problema de este gobierno, básicamente, aparte de todos los que tuvo, ¿no? Si es bicéfalo o no. Inicialmente es la coalición. La maquinaria del gobierno no funciona. No funciona solamente en gestión administrativa, no funciona en gestión política. Es un hipervicepresidencialismo, pero retórico, básicamente. Porque la presidenta, la vicepresidenta, tampoco tiene los instrumentos para gobernar. Ella tiene el Twitter, Alberto Fernández tiene el cajón, ¿viste? Cajonea. Frente a esto lo que tenemos es parálisis. Y es la situación más complicada que uno puede imaginar, ¿no? Luis, gracias, como siempre. Por favor, y disculpa por la ronquera, me voy a tomar un antihistamínico. Muy amable, se entendió, se entendió. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito de Macri y del FMI. Los dichos de Macri, los cruces con el gobierno, para qué se usaron los dólares del FMI. Ya volvemos. Bueno, a ver, Macri habló en CNN con Marcelo Longobardi, ¿no? En CNN del tema del préstamo del FMI, para qué se usó y demás. Como ya lo expliqué 80 veces, hay un video también mío en YouTube, se los recomiendo, en mi canal de YouTube, donde lo explico, creo que hay 3 videos distintos, los pueden ver, la explicación, pero lo hago una vez más, digamos, ¿no? Pues, la verdad que me canso un poco, pero me parece es interesante, porque en este caso el expresidente dice también algunas cosas que vale la pena abordar. Miren lo que decía Macri, que ha generado los típicos cruces, Macri por un lado diciendo una cosa, el gobierno diciendo otra. Mira. Los países del mundo que confiaron en la Argentina, que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía la Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Bueno, a ver, primera aclaración. La Argentina tuvo una corrida fenomenal a partir de abril del 2018, cuando el kirchnerismo era un espectro. Cristina había sufrido una derrota frente a Esteban Burrich y Gladys González en la provincia de Buenos Aires con su Unidad Ciudadana, y todos pensaban que estaba sepultada políticamente. Entonces, la corrida empieza porque había todo tipo de inconsistencias en la política económica de Macri, como reconocen todos, menos los economistas con los cuales Macri se sigue rodeando. Los economistas, por ejemplo, con los cuales se rodean Larreta y Vidal, empezando por Carlos Melconian o por Hernán Lacunza, reconocen las inconsistencias que tenía esa política. Macri sigue defendiendo a su propio ministro de Economía en ese entonces, a Duhovne, y le estalla la crisis cuando el kirchnerismo estaba sin ninguna chance electoral. De hecho, la chance electoral que después recobra al año siguiente el kirchnerismo es por el desastre económico, el fracaso económico de Macri. Pero cuando habla Macri de que fue al Fondo Monetario porque le dejaron de prestar porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo, eso no es cierto. La crisis, insisto, estalla en abril del 2018. Yo había ido a una cumbre en Washington del FMI y del Banco Mundial. Todos, menos el equipo económico de Macri, decían que la Argentina era insostenible en términos de deuda, de tipo de cambio, de consistencia de su plan económico. De hecho, lo conté en Animales Sueltos cuando volví. Y esa misma semana de abril se larga la corrida cambiaria, que se inicia con un banco de inversión que había colocado mucha deuda en los 2 años previos de Macri, que era el JP Morgan, y que tenía distintas posiciones cortas en Levax y otros títulos públicos en pesos dolarizándose. Y venden 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares de la reserva para frenar la corrida. Se asusta el equipo económico de ese entonces y el Banco Central de ese entonces, y van en junio del 2018, cuando no existía políticamente el kirchnerismo, porque Cristina se había comido ella misma una paliza histórica en el 2017 en su territorio, en la provincia de Buenos Aires, y, insisto, el gobierno de Macri estaba fortalecido después de haber ganado con muy buenos números la provincia de Buenos Aires y la elección de medio término. En junio del 2018 piden el préstamo al FMI,
parte de ese préstamo, cuando lo piden, Caputo, que era el presidente del Banco Central que reemplaza a Sturzenegger, el ministro de Finanzas, amigo íntimo de Macri, que lo pone ahí porque Sturzenegger no da abasto y Macri se lo saca de encima, empieza a intervenir con parte de esos dólares en el mercado cambiario para tratar de estabilizar la situación. El fondo, como los préstamos del FMI no son para vender en el mercado cambiario, sino que era para cancelar vencimientos de deuda, le pide a Macri que lo eche al presidente del Banco Central, que él había nombrado unos meses antes, en septiembre del 2018, y ahí nombran a Guido Sanleris y demás, y hacen el segundo acuerdo con el FMI. ¿Para qué? Que se amplía el monto. ¿Para qué se usaron los 45.000 millones de dólares? Lo explico una vez más y no lo explico más. Pero claramente cuando Macri dice, porque venía el kirchnerismo y no nos querían prestar, no. Te dejaron de prestar cuando el kirchnerismo no existía políticamente porque vieron las inconsistencias enormes que tenía tu programa económico, entre ellas un fuerte atraso cambiario, un fuerte atraso del tipo de cambio oficial. De los 45.000 millones de dólares que ingresaron a la Argentina entre junio del 2018 y octubre del 2019, 28.000 millones, 28.375 millones, se usaron para cancelar vencimientos de deuda en dólares. Es decir, para no caer en default, en la Argentina vencían títulos de la deuda, cupón de intereses y alguna amortización de capital de la deuda en dólares que había contraído Macri en los 2 años anteriores y en algunos casos títulos públicos que venían del gobierno del kirchnerismo. Bueno, 28.000 millones de dólares se usaron para pagar esos vencimientos de deuda y no caer en default. 11.000 millones de dólares se usaron para vender en el mercado cambiario. Y se usaron para vender en el mercado cambiario contra lo que establece el estatuto del FMI. ¿Por qué para vender en el mercado cambiario? Y porque si no el dólar se disparaba todavía más. Y estaban desesperados por estabilizarlo. Y otros 5.000 millones de dólares los usó el Tesoro, con estas licitaciones que en plena campaña electoral en el 2019 le permite el FMI, algo totalmente excepcional, una decisión política por Trump interviniendo en el directorio del FMI para que usen 5.000 millones de dólares entre abril del 2019 y agosto para llegar con un dólar planchado, un dólar oficial planchado, con los dólares ya en el 2019 vendiendo el Tesoro y no vendiendo el Banco Central como vendió mayoritariamente desde junio del 2018 hasta finales del 2018. Pasado en limpio, es cierto, 28.000 millones de dólares se usaron para pagar vencimiento de deuda, pero por lo menos 11.000 millones de dólares te lo patinaste en el mercado cambiario. ¿Para qué? Para lo que se llama formación de activos externos. Es decir, se lo llevaron a alguien que se quería llevar los dólares al exterior, se lo llevó a alguien que se quería llevar los dólares a la caja de seguridad, se lo llevó a alguien que quería atesorar los dólares en el colchón. Y estos 5.000 millones de dólares también podemos ponerlos ahí como también financiamiento de la formación de activos externos. Es decir que parte del préstamo del FMI lo usaste para lo que justamente el FMI prohíbe que lo uses. De hecho, fíjense lo que dice el artículo 6 del estatuto del FMI. Ningún miembro del fondo podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital. Y el fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del fondo se destinen a tal fin. ¿Qué significa esto? Que en medio de la corrida cambiaria que ya se inicia en abril del 2018, que se agudiza en junio del 2018 cuando vas al acuerdo con el fondo y que sigue por lo menos hasta septiembre del 2018 y que después sigue durante la campaña electoral del 2019, el fondo en esos casos te pide control de capitales, es decir, que pongas un cepo, pero que no uses los dólares o que devalúes, que dejes flotar el tipo de cambio y que el dólar se vaya a donde tenga que irse y se estabilice en algún lugar. Macri no hizo eso. Macri usó parte de los dólares para intervenir en el mercado cambiario, obviamente porque cuando vos estás en el gobierno, como les decía, nadie quiere devaluar porque devaluar significa más inflación. Tuviste 2018 50% de inflación, 2019 54% de inflación. Si devaluás todavía más será una espiralización todavía mayor de la crisis, pero es así como se usaron los recursos del fondo. Fíjense que el estatuto del FMI dice bien claro, si después de haber sido requerido
a efectos del país, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinente, control de capitales, cepo, el fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del fondo. Obviamente esto no se aplicó porque hubo una decisión política muy fuerte de Washington de Trump de apoyar a Macri en toda la campaña electoral del 2019, y esa decisión política requería también poder usar parte de los recursos del fondo, parte del préstamo para intervenir en el mercado cambiario y que no se te desbandará todo ante la elección de agosto del 2019. Por eso, después de la elección, es otra cosa, después de la elección devalúan, después de la elección de agosto, dejaron de intervenir y obviamente se terminó el acuerdo con el fondo porque Macri sale de las metas fiscales y monetarias que se había acordado con el FMI y empieza a hacer una serie de anuncios para tratar de recuperar capital político, anuncios electorales, hasta la elección de octubre. Pero pasado en limpio, más allá de, obviamente, la campaña electoral y las chicanas entre Macri y el gobierno, bueno, efectivamente, parte del préstamo se utilizó para que Argentina no caiga en default, para repagar deuda. Por eso, del préstamo con el FMI, el incremento neto de la deuda no es la totalidad de los 45.000 millones de dólares, sino que hay una parte que fue a repagar deuda previa, 28.000 millones de dólares, y el resto se usó para intervenir en el mercado de cambios para evitar una devaluación mayor, algo que estaba prohibido en ese caso con el FMI. El FMI en ese caso, insisto, te dice poné control de capitales o dejá flotar el tipo de cambio y estabilizalo con la confianza que vos generás. Macri no generaba ninguna confianza porque la política económica no encontraba un rumbo y por eso se la pasaron vendiendo una parte del préstamo para tratar de estabilizar el tipo de cambio y evitar un mar mayor, que hubiese sido una devaluación todavía mayor con una espiral inflacionaria todavía mayor. Todo esto cuando el kirchnerismo no existía. Estoy hablando entre abril de 2018, después de que Cristina había sufrido una paliza electoral histórica, y septiembre de 2018. Después, obviamente, la situación siguió. Y en el 2019, en medio de la campaña electoral, donde uno puede pensar que ahí se podía fortalecer el kirchnerismo, pero las propias encuestas que hacía circular el gobierno hablaba de que no había un gran riesgo de regreso del kirchnerismo y por eso fue la gran sorpresa electoral de agosto. Para eso se usó el préstamo. Y me parece que el expresidente, si quiere volver en el 2023 o si tiene un proyecto político para hacerlo, debiera hacer lo que está haciendo el resto de Juntos por el Cambio, que es tratar de encontrar otros referentes económicos para no justificar lo injustificable, sino tener un proyecto económico distinto a partir de 2023. Insisto, hay economistas dentro de Juntos que alertaron sobre esto, que plantean las mismas críticas sobre estos puntos que le estoy mencionando. Lo que sorprende es que el expresidente se sigue rodeando de los que lo llevaron al fracaso desde el punto de vista económico. Vamos a la tanda, ya volvemos. Atención, acuerdo de precio de medicamentos. Claro, se anunció finalmente acuerdo entre las principales cámaras de los laboratorios. Y lo que determinaron fue que hay un congelamiento que va a durar hasta el 7 de enero de 2022, pero solamente para aquellos remedios que tienen venta bajo receta. Esto es hasta el 7 de noviembre. Los precios, acá habíamos dicho que habían tenido incrementos en la primera semana de noviembre, deben retrotraerse justamente al primer día. No está, esto, a diferencia de lo que pasa con los alimentos, no sale por resolución en el boletín oficial, o sea, no es una obligación hacia los laboratorios, sino que es un acuerdo, digamos, de buena fe. Dentro de ese acuerdo de buena fe, si por ejemplo hubiese una devaluación de acá hasta enero, bueno, se rompe ese acuerdo, eso lo dejaron establecido. Los medicamentos de venta libre, la próxima placa, van a tener precio libre, o sea, los laboratorios no tienen que pedir ningún permiso, nada. Si tienen que aumentar, de acuerdo a los costos, digamos, movimientos del mercado, lo van a hacer. Algunos ejemplos de lo que son medicamentos de venta libre que están liberados. Por ejemplo, el ibuprofeno 400 está liberado, ahora el ibuprofeno 600 no es venta bajo receta y el precio está congelado. Lo mismo pasa con la droga diclofenac, la versión más chiquita de 25 miligramos tiene precio libre, la más polenta, por decirlo así, es venta bajo receta.
Y para saber, digamos, a qué cantidad de medicamentos digamos, abarca esta medida, los datos de las farmacéuticas es que el 73% de los medicamentos que se venden son recetados, o sea, están con precio congelado acá hasta enero. El 27% son de venta libre, alrededor de 17.000 productos son los que entran en esta canasta que va a tener precios sin aumento, supuestamente, de acá hasta el 7 de enero. Candelaria. No hay futuro en la Argentina, no lo digo yo, Maxi, no lo digo yo. Es uno de los títulos de una nota que tenemos hoy en El Cronista. En realidad es una nota de Financial Times que sale publicada en El Cronista, en la que describe muy duramente la situación que atraviesa el país y puntualmente la situación que atraviesa el gobierno. Lo que revela esta nota de Financial Times es que tanto las puntas de Argentina, tanto los jóvenes como los adultos mayores, sienten que Argentina no tiene salida, que el futuro es muy difícil. Hace, por supuesto, mención a la difícil situación que atravesamos en materia de inflación, a el congelamiento de precios del que hablaba Claudio recién y a la crítica que ha recibido desde los sectores empresarios más importantes, especialmente también citan, por ejemplo, opinión del Citibank respecto de lo poco productivos que cree que son los controles de precios, tanto en alimentos como en el resto de los productos, y la encrucijada en la que está el gobierno de cara a las PASO el próximo domingo 14 de noviembre, en la que se va a renovar buena parte de los diputados y senadores del país. Es bastante pesimista la mirada, pero trabaja sobre números concretos de la economía, interesante para leerlo. Ha hecho mucho ruido la declaración esta de Aníbal Fernández. Mucho ruido. Aníbal Fernández salió a decir que él nunca hubiera reprimido lo que ocurrió ayer en Ramos Mejía. Cruzándose con Bernie. Exactamente, cruzándose con Bernie, que salió a dar explicaciones, como vos ya lo mencionaste, pero además dijo que la inseguridad vuelve a ser una sensación porque sucede en todas partes, dijo, del país. Cuando miramos las estadísticas, no es tan grave como parece, obviamente. Después salió a aclarar Aníbal Fernández porque dijo, por supuesto, que lo sacaron fuera de contexto, que él se mostró muy empático con la familia. Sucede en todos los lugares del mundo. Sucede en todos los lugares del mundo. Y si miramos las estadísticas... Aníbal Fernández, que recordemos, todavía carga con la mochila de hace varios años en el gobierno de Cristina, cuando habló de una sensación de inseguridad, ¿no? Sensación de inseguridad, le contestó muy duramente, entre otros, Javier Milei, que estuvo muy rápido de reflejos en redes sociales, diciéndole una serie de barbaridades, que realmente es uno de los responsables de la decadencia del país, que por favor se calle la boca y lo responsabiliza de muchas cosas. Ahí lo que hay que ver es el cruce que sigue estando entre el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y Bernie, que pasa a partir del lunes con Bernie, ¿no? Por el que tema ya se llevaba mal con Sabrina Fredek y ahora se empieza a llevar mal con Aníbal Fernández. De la represión a los vecinos, los gases lacrimógenos. Y sí, la verdad que Aníbal Fernández, que tiene en la mochila el tema de la sensación de inseguridad, hablando de las estadísticas, ¿no? Porque dice, bueno, está bien, no, pero miren un caso particular, pero metiendo nuevamente el tema de las estadísticas en este caso. Hay mucha gente enojada cuando se habla de mano dura, sí o no. Yo lo que estoy planteando es, si quieren mano dura, perfecto, veamos los resultados. Hay que discutir todo. ¿Quieren discutir la pena de muerte? Discutámosla. Veamos los resultados. No nos compremos los buzones de los políticos de un lado y del otro. Del oficialismo, que lo mete a Bernie tipo Rambo, y de los que están en campaña y que, bueno, dicen, metámosle bala a los delincuentes. Ya lo hizo Rucauf, uno de los gobernadores del peronismo, que regalaba la zapatilla con el nombre de Rucauf y decía que había que meter bala a los delincuentes. ¿Qué pasó con la delincuencia y con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires desde entonces? Entonces, el concepto es eso, no nos compremos los buzones, seamos inteligentes, pensemos y veamos los resultados, comparemos estadísticas, miremos casos concretos, consultemos a gente experta, no a gente que tiene intereses particulares para sacar unos votitos más en una elección en medio del drama que se está viviendo actualmente. Está Marce Pagano. Marce, ¿cómo andás? Bueno, Marce va a estar ahí del otro lado de la pantalla de A24, porque se queda con la tarde de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.